Hola, soy Nico, tal vez me recuerden de películas como El asombroso hombre araña 2, y Aprendiendo a bailar con Spider-Man. Hoy quiero hacer un video algo diferente, o bueno, diferente para mi canal. Después de ver varios videos donde se cuentan historias usando cartas de Yu-Gi-Oh, quiero intentar narrar una de mi invención, y sin más que agregar espero les guste. Como casi todos sabrán, existe una ley universal para toda cosa existente. Y esta es, que desde el principio, y hasta el final de los tiempos, todo lo que exista, necesita de un opuesto natural para mantenerse en continuo equilibrio entre sí. Siempre que exista la luz, en algún lugar existirá oscuridad que la contrarreste. Y por lo tanto donde exista el bien, existirá una maldad para contrarrestarla también. Y este relato no quiere ser la excepción. Todo empieza en medio de la confrontación de dos grandes enemigos, por un lado, Darkness, que representaba la maldad y la oscuridad, y por el otro lado, el héroe elemental Electrum, que era la representación de la luz, y tenía el poder de manejar los 4 elementos básicos. Sin embargo, esta no era precisamente una simple batalla entre el bien y el mal, entre héroe y villano, sino que estos dos seres ya eran prácticamente como dos fuerzas naturales opuestas, en una constante lucha para mantenerse en su eterno equilibrio, casi perdiendo su propia conciencia solo para mantener el combate. Pero por desgracia o por azares del destino, Darkness logró un momento de ventaja sobre Electrum, peligrando así el equilibrio que habían logrado. Mientras más transcurría la batalla, era cada vez más inminente la victoria de Darkness ante su némesis, por lo que como último recurso, Electrum decidió usar todo el poder que le quedaba, usar una técnica que, aunque no podría destruir a Darkness, al menos lo debilitaría lo suficiente como para no ser una amenaza directa para el mundo durante un largo tiempo. Mas sin embargo, Electrum, al ser consciente de que eso no frenaría totalmente a Darkness, tomó la decisión de separarse a sí mismo en sus 5 elementos esenciales. 4 de ellos se dispersaron por los alrededores de un planeta cercano a donde se encontraban llamado Tierra, en donde estas energías escogerían cada una a un joven nativo que consideraran digno para ser sus anfitriones, otorgándoles así el poder sobre un elemento en particular. Pero mientras estos nuevos héroes tomaban forma, en los límites de la órbita terrestre, un debilitado Darkness solo pudo observar todos estos acontecimientos pero no podía observar lo que pasaba en la Tierra. Incapaz de poder actuar por cuenta propia, pero manteniendo su naturaleza oscura, y ocupando una parte de su energía restante, Darkness le dio forma a una pequeña pero no menos peligrosa criatura, a quien mandó a la Tierra para que lo mantenga informado, y al tanto de cualquier actividad sospechosa, pero su sorpresa fue mayor con lo que pasó. Su monstruo fue rápidamente destruido por aquellos nuevos héroes que habían nacido de las energías dejadas por Electrum. Así fue como nacieron estos nuevos héroes elementales: Evian, maestro del aire, el más veloz y audaz de los héroes. Arcilla, con el poder de la tierra, siempre dispuesto a proteger a sus camaradas. Burbujas, maestro de agua, lo que le faltaba en fuerza, lo compensaba en ingenio y recursos. Truco explosivo, maestra del fuego, era la más temperamental, pero su lealtad nunca sería puesta en duda. Y por último Chispas, el más poderoso de los héroes, con el poder de la luz, quien mantuvo la mayor parte de los recuerdos de su vida pasada. Darkness quiso aprovechar el momento para terminar de una vez por todas con los herederos de Electrum, pero en su estado actual ni siquiera podía abandonar su escondite, así que no tuvo más remedio que esperar pacientemente mientras recuperara sus energías perdidas, aunque eso no quiera decir que se quedaría sin hacer nada. Siempre que podía, Darkness creaba una nueva criatura, cada una más fuerte que la anterior. Pero siempre que eran mandados a la Tierra, el resultado era el mismo: los héroes siempre los derrotaban. Así el tiempo siguió su curso natural, los héroes se hacían también más fuertes con cada batalla, aprendiendo a combinar sus poderes trabajando en equipo, o mezclándose entre sí para obtener nuevos poderes cada que la situación lo requería, siendo las combinaciones más poderosas, aquellas en las que participaba Chispas. Así siguieron protegiendo la Tierra tanto como de las amenazas de los monstruos de Darkness, como de otros problemas que surgían.
Muchas aventuras, batallas e historias se llevaron a cabo, y con el tiempo, Chispas, que poco a poco recuperaba los pocos recuerdos que podía acerca de su vida pasada, aprendió a compartir parte de los poderes elementales tanto de él, como el de sus compañeros, dando lugar a nuevos héroes, con nuevas habilidades y nuevas combinaciones para hacer frente a las constantes amenazas creadas por Darkness. Hasta que finalmente llegó el día por el que Darkness había estado esperando pacientemente, finalmente había recuperado suficiente de su poder como para poder encarar personalmente a los héroes elementales en la Tierra. Pero conociendo bien el alcance de sus poderes actuales y el poder que aún no habían usado, Darkness preparó un plan diferente. En vez de ir directamente contra la Tierra, Darkness, al igual que Electrum, decidió separarse a sí mismo, y eliminar a los héroes elementales uno por uno, antes de que pudiesen ayudarse entre sí. Y así lo hizo, eligiendo como su primera víctima a Avian, quien era el mejor candidato para llevar a cabo sus planes, y sin que Avian pudiera evitarlo por más que trató, Darkness terminó por corromper su espíritu y apoderándose de él. Ya con su primer elemento bajo su control, Darkness localizó el blanco más cercano, quien resultó ser Truco Explosivo, y lamentablemente tampoco pudo resistir el ser corrompida. De esta forma, cada héroe si no era corrompido, era eliminado por estos nuevos héroes malvados, hasta que solo quedó el último de los héroes, Chispas, quien al ser el único de los héroes con el elemento de la luz, pudo resistir mejor el control de Darkness. Este luchó y se defendió lo mejor que pudo contra sus antiguos compañeros, pero era una batalla perdida desde el principio, ya que él solo no podía contra todos ellos al mismo tiempo. Así que usando sus últimas reservas de energía, Chispas liberó una gran cantidad de luz, suficiente para cegar o paralizar momentáneamente a los demás héroes malvados, el tiempo suficiente para poder llegar a su base donde solía reunirse con sus compañeros, y una vez que pudo llegar, Chispas reveló un proyecto en el que había estado trabajando junto con Burbujas desde hace unos meses, y esto era el héroe elemental Prisma, el primer héroe elemental creado artificialmente, diseñado para poder poseer los poderes de cualquier elemento siempre y cuando existiese uno de los héroes que estuviese dispuesto a ceder la totalidad de sus poderes para que Prisma los absorba completamente. Se suponía que esta iba a ser una forma de pasar los poderes a nuevas generaciones en caso de ser necesario, pero la situación obligó a Chispas a implementarlo como un arma contra aquellos que aún consideraba como sus camaradas. Sin embargo, apenas pudo activarlo, los héroes malvados irrumpieron en la guarida de Chispas, solo que esta vez, los héroes malvados habían adoptado sus formas combinadas, haciéndose más peligrosos. Chispas, al ver que su final era inevitable, activó a Prisma sacrificándose ella su poder de luz para que éste no pudiera ser corrompido cuando asimilara a los demás. Así una nueva batalla comenzaba, los héroes malvados atacaban a Prisma con todo lo que tenían, pero Prisma poco a poco absorbía y obtenía los poderes de cada uno. La batalla se hacía cada vez más intensa, mientras Prisma ganaba cada vez más poderes, destruyendo prácticamente toda la ciudad en donde se encontraban, y las bajas civiles lamentablemente eran innumerables. Hasta que finalmente, solo quedaban dos guerreros en pie, por un lado Prisma, quien ya casi terminaba la tarea de absorber a todos, y por el otro, el héroe malvado Avian, el aunque malvado, el ahora último de los héroes elementales con vida en aquel momento. Avian estaba totalmente agotado, pero en su corazón no existía otra cosa más que el odio. Prisma estaba listo para absorberlo, pero antes de que pudiera hacerlo, en el último momento, Chispas logró separarse de Prisma, aunque solo era por poco tiempo. Al volver a unirse con casi todos sus compañeros, logró recuperar gran parte de sus viejos poderes y recuerdos cuando todos eran Electrum, y con sus poderes renovados Chispas por fin separó a Avian de la oscuridad de Darkness dejándolo libre, aunque todavía cansado y mal herido. Chispas tomó los últimos restos que quedaron de Darkness, y con ayuda de Prisma, limpió todo rastro posible de toda maldad, dando nacimiento a un nuevo héroe elemental, que llamó como Necrosombra, un héroe con los poderes de la oscuridad, pero al servicio de la justicia. Prisma advirtió a Chispas que su tiempo separado de él, estaba por agotarse, justo cuando Avian estaba despertando, aunque al parecer casi no recordaba nada de lo que había pasado. Chispas entonces le explicó todo lo ocurrido, y como su tiempo estaba por terminar. Avian estaba avergonzado, ni siquiera podía mirar de frente a Chispas, pero decidió cooperar dejando que Prisma también lo asimilara, y así sucedió. Prisma cumplió su tarea y ese fue el fin de los héroes elementales originales, excepto por Chispas, que para terminar de borrar cualquier posible vestigio de Darkness, se unió con Necrosombras, naciendo el héroe elemental Luz Obscura.
cuando Prisma ejecutó su segunda programación, que fue liberar las energías una vez que las tuviera todas reunidas. Después de liberadas, las energías elementales les devolvieron la vida a todos los lugares y personas que murieron a manos de la pelea que había sucedido, y cuando todo estuvo de nuevo reconstruido y en paz, estas volvieron a elegir a nuevos portadores para que las recibieran, dando origen a una nueva generación de héroes elementales, más fuertes, con nuevas habilidades y nuevas combinaciones. Todos liderados por Luz Obscura, quien también se encargaría de mantener controlados sus nuevos poderes. Así el tiempo pasó, el mundo estaba de nuevo en paz, no obstante de sus últimos acontecimientos, las historias de aquel primer equipo de héroes que alguna vez defendieron a la Tierra de tantos peligros pasados, ilustraban e inspiraban a la nueva generación de héroes elementales, ya que ellos sabían que algún día, la oscuridad volvería a tomar forma para amenazar al mundo una vez más, quién sabe cómo o de dónde, pero ellos estarán listos para hacerle frente sin miedo, ya que en sus espíritus llevaban el legado, el valor, y los poderes de aquellos que lucharon antes que ellos, y como todos sabemos, con grandes poderes, hay grandes responsabilidades. Bueno amigos, ese fue mi primer intento de contar una historia con cartas, espero que les haya gustado y entretenido un rato, todos están en total libertad de hacerme saber lo que no les gustó ya que este es mi primer intento, y bueno esto es todo por esta ocasión, nos vemos y que les vaya bien.